Del año 2018. El enfriamiento espiritual y la deserción. Nosotros vimos una predicación hace 15 días o un mes que se llamaba el desánimo. ¿Sí? Pero ese desánimo era un tema que abarcaba todos los aspectos de nuestras vidas. Este es un tema mucho más específico porque habla de un enfriamiento, pero ya espiritual. Y la deserción, ¿qué es la deserción? La deserción es como decir el soldado que está en el ejército y se fuga, se vuela, o sea, está desertando, eso es un desertor. Entonces, el enfriamiento espiritual también pudiéramos llamarlo como la tibieza, o sea, los tibios. Vamos a empezar directamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y antes de comenzar vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles son las causas del enfriamiento espiritual? Que no están basados en la palabra. Correcto, hay muchas causas. Son casi las mismas que las del desánimo. Entonces, digamos, la pérdida de un ser querido, una crisis económica, ¿ya? Frustraciones, o sea, el no poder alcanzar las metas, los objetivos, los sueños, digámoslo así. Y muchas causas hay de que una persona se desanime y posteriormente se enfríe espiritualmente para luego desertar, o sea, irse. Entonces es como una cascada: desánimo, enfriamiento espiritual y deserción. Esa palabra deserción también se puede tomar como apostasía, ¿no? Digamos de una vez, y lo he repetido muchas veces, que apostasía es apartarse de la fe. O sea, cuando alguien se va de la iglesia, eso es apostatar, apartarse de la fe. Y esa palabra apostasía también se encuentra el significado como desertar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has abandonado o has perdido tu primer amor. Dicen unas versiones, ya no tienes el mismo amor que al principio. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Pero hay una versión de la Biblia que dice, ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y es que nosotros tenemos que acordarnos, no sé si a todos les sucedió, a mí sí, que uno cuando conoce verdaderamente de Cristo, empieza una luna de miel, ¿no? En que uno se siente feliz, es lleno de alegría, de gozo en todo momento, y se siente optimista, positivo, tiene hambre y sed de las cosas de Dios, pero muy grande. Entonces, pero eso va pasando. Como un noviazgo. ¿Sí? Como un matrimonio, como un noviazgo. Eso va disminuyendo con el tiempo. Entonces, lo importante es que permanezcamos. ¿Dejas inseguro? Que permanezcamos, que perseveremos. Y no nos vayamos a caer. Correcto. Entonces mencionábamos que causas de enfriamiento hay muchas. Vamos a ver una de ellas ahí en Mateo 24, 12 al 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, o sea, debido al aumento de la iniquidad, dice otra versión de la Biblia, abundará el pecado, tanto abundará el pecado por todas partes, como estamos ahorita. Dice que el amor de muchos se enfriará. Una versión de la Biblia dice, la mayoría de las personas dejará de tener amor hacia los demás. Otra dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Y eso lo vemos, ¿no? O sea, el amor por el prójimo, el amor, ya ni siquiera hay afecto por el prójimo.
Entonces todo eso se refiere a que se va perdiendo el amor. Pero lo grave es, como dice una versión de la Biblia, dice, perderán el amor por las cosas de Dios. Y eso se ve hoy en día. La gente no quiere saber nada de Dios, ni les interesa leer la Biblia, ni nada de eso. Eso es aburrido, ¿sí? Entonces, ¿y por qué se pierde el amor por la maldad? Porque es que así nosotros estemos firmes en los caminos de Dios, de todas maneras todo eso que vemos, ¿sí? Los homicidios, todos esos feminicidios, las violaciones de niños de meses, toda la delincuencia, la corrupción que hay, aunque uno no quiera lo salpica. Eso lo salpica. Y hay gente más sensible que otras, ¿ya? Algunos somos más fuertes, digámoslo así, pero nos baja un poquito. Pero hay gente que los desanima por completo. Entonces esa los desanima, después los lleva al enfriamiento espiritual, después los lleva a que se vayan. Bueno, una de las causas que hace que haya enfriamiento espiritual es que hoy en día se está pasando mal el mensaje del Evangelio. Hoy se está transmitiendo mal. Un ejemplo, lo he dicho aquí varias veces. Una persona dice, mi negocio está mal, ya estoy al borde de la quiebra económica, ¿sí? Estoy muy mal económicamente, eso mi negocio ya no va para nada. Entonces llega el cristiano, lo hace de buena fe, no es que lo haga de mala fe, pero le dice, camine para la iglesia que allá le arregla el negocio. Y ese es pasar el mensaje equivocadamente. Porque es que el mensaje correcto, ¿cuál es? No, usted es un pecador, tiene que arrepentirse, necesita convertirse a Dios e iniciar un proceso de santificación y vivir en santidad. Ese es el mensaje, para que pueda llegar a lograr la salvación y la vida eterna. Pero decirle que ya le arregla el negocio. Entonces, esa persona se va para la iglesia buscando ¿qué? Cierres, por favor. Que se le arregle el negocio. O sea, no va buscando primero a Dios. Como dice Mateo 33, 3, creo que es que dice, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas les serán añadidas. O sea, esa persona llega buscando las añadiduras. Entonces no llega buscando a Dios. Y encima de eso llegan y le dicen, si usted diezma, mejor dicho, Dios le tiene que obligatoriamente mandar plata. Eso no es así, eso es para otro tema, ¿no? Entonces, la persona llega y dura 1 año, 2 años en la iglesia y el negocio no le mejora. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a desanimar, empieza a enfriarse y se va, ¿sí? Y sale hablando mal. Que eso no sé qué, que los pastores, que eso no sé cuándo, que yo dando plata y el único que se enriquecía era el pastor y yo no, ¿sí? Entonces, por haberle pasado mal el mensaje, esa persona desertó. Pero el problema grave ahí, ¿cuál es? Que se perdió un alma para Dios. ¿Ven? Entonces, aquí traje hoy un ejemplo que vamos a ver, lo leemos rápidamente, de lo que pasó cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. A mí me parece muy bonito esto. Juan 6:26. Jesús les respondió y les dijo, acuérdense que el Señor Jesucristo les dio de comer como en 2 ocasiones, ¿cierto? Los peces y el pan y todas las cosas. Le respondió y les dijo, de cierto les digo, que ustedes me buscan no porque hayan visto las señales. ¿Qué son las señales en la Biblia? Los milagros, ¿no? O sea, no porque hayan entendido las señales milagrosas, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, comieron hasta que quedaron satisfechos, comieron pan hasta llenarse. Otra dice, comieron hasta reventar.
Y hace unos días escuchamos una predicación de uno que nosotros escuchamos un predicador que nos gusta bastante, con mi esposa lo oímos y dice, taragaron como vacas, mejor dicho. ¿Sí? Y como era gratis también mucho mejor, ¿no? Porque usted sabe cómo nos gusta ir donde... Entonces está diciendo, me buscaron por las cosas materiales, ¿ya? Que es lo que hacen muchos actualmente en la iglesia de hoy día. Juan 6:27, trabajen, pero no por la comida que perece, o sea, la comida que se acaba, sino por la comida que permanece para vida eterna, o la comida que les da vida eterna, la cual les dará ¿quién? El Hijo del Hombre, Cristo, porque a este señaló Dios el Padre. Y por eso abajo escribí ahí que Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Nosotros vimos una predicación aquí sobre el verdadero pan del cielo, que le dijeron, Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Y él dijo, no, ese no es el pan verdadero soy yo que bajé del cielo. Juan 6:64. Pero hay algunos de ustedes que no creen. O sea, puede haber seguidores en las iglesias que no crean, montones. Es que uno tiene esa creencia de que, por ejemplo, si está tocando allá guitarra en la alabanza es un santo. Que si es un ujier, no, eso es, me han dicho, doblemente santificado. En los mismos pastores, todos, ¿sí? Tenemos fallas y tenemos muchas cosas, e incluso hay incrédulos, porque hay lo que llaman los asalariados, hay pastores que trabajan por su sueldo, les pagan un buen sueldo, pero ellos mismos ni creen, pero trabajan en eso. Porque Jesús sabía o conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Él conocía ya quiénes creían y quiénes no creían y quién era el que lo iba a traicionar, o sea, Judas. ¿Cómo se llama eso de que el Señor Jesucristo conociera todo? La omnisciencia, acuérdense. La omni es todo. Ciencia es conocimiento. O sea, porque Él tiene conocimiento de todo. Pero entre ese término omnisciencia hay otro que se llama presciencia, unido. No presencia, sino presciencia, con C. ¿Qué quiere decir que? Pre es antes. Y ciencia es conocimiento. O sea que Él tiene conocimiento antes de las cosas, ¿sí? El conocimiento anticipado de lo que va a ocurrir. Entonces, por eso Él conocía ya quiénes eran los que sí y los que no. Ese término presciencia no figura sino una vez en la Biblia, y en la única versión de la Biblia que figura con ese término exacto es en la Reina Valera 1960. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice presciencia. El resto de las otras versiones de la Biblia dice el significado de presciencia, pero no lo dice con esta palabra exacta. ¿Quedó claro? Bueno. Juan 6, 60 y 61. Así dice, sé quienes no creen y cuál de ustedes me va a traicionar. Dice abajo. Juan 6, 60 al 61. Al oírlas, o sea, se está refiriendo al oír estas enseñanzas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Hay otra versión de la Biblia que dice, esta enseñanza es muy difícil. O sea, porque es que la palabra de Dios es dura. Yo escucho predicadores que dicen, no, eso es suavecita y todas esas cosas, necesitamos... No, la palabra de Dios es dura. Cuando se predica como es trinca, como digo yo. Un salmo que dice
porque lo confronta a uno con la realidad. ¿Y por qué dura es esta palabra? Así dicen muchos hoy en la iglesia, ¿no? No, es que yo no voy a esa iglesia porque es que ese es muy duro para predicar. No me gusta, yo quiero un mensaje, suave, diluido, light, que me digan que soy el campeón y que voy a tener dinero y que voy a ser el exitoso y que voy a tener poder, fama y que voy a viajar y todas esas cosas. Ese es el mensaje que le gusta a mucha gente. Pero el verdadero es duro. Dice, ¿quién la puede oír? Esa palabra, ¿quién puede aceptarla? Dice otra. Sabiendo Jesús en sí mismo, dice ya, o sea, sabiendo en su interior o dentro de sí que sus discípulos murmuraban o se estaban quejando acerca de esto, les dijo o les preguntó, ¿esto los ofende? Me imagino cómo preguntaría. O sea, ¿les molesta esta enseñanza? Dice otra versión de la Biblia. Otra dice, ¿esto los hace dudar? Dice otra versión. Juan 6, 66 al 68. Juan 6, 66 al 68. ¿Qué pasó después de eso? Desde entonces, o a partir de ese momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, se apartaron de él, dejaron de seguirlo, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Lo abandonaron. Entonces Jesús les dijo a quiénes, les preguntó a quiénes, a los 12, o sea, a los 12 apóstoles. ¿Acaso quieren irse ustedes también? O sea, ¿también ustedes quieren marcharse? Como diciéndoles, ¿ustedes quieren? Ven a hacerlo, sí, problema de ustedes. Versículo 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿y a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo tú tienes las palabras que dan la vida eterna. ¿Ven? Entonces, ese es un recuento muy bonito que está ahí en Juan. ¿Quién fue el primero que desertó en la Biblia? ¿Quién sabe? El primero en desertar, ¿quién fue? No. Satanás. Satanás. Él era un querubín muy hermoso que vivía allá con Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que era muy hermoso y que tenía muchas... Pero él fue el primero que desertó cuando se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios. Quería ocupar el lugar de Dios, o sea, un golpe de estado. Quería dar. Como maduro. Entonces, él fue el primer desertor que hubo. Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a ver desertores en la Biblia. Hace 15 días vimos... Perdón, esto es una guerra espiritual, ¿cierto? Lo que está hablando es una guerra espiritual entre Dios y... Ah, sí, en cuanto a ese tema, sí. Bueno, entonces, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, lo leímos hace 15 días, no lo traje, sino que esta mañana dije, es bueno recordarlo, que dice que para los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, ¿cierto? Siguiendo a ¿qué? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así lo leímos hace 15 días, porque lo vi cuando vimos las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, las herejías. Entonces dice que algunos apostatarán, o sea, desertarán, se irán de la iglesia por seguir espíritus engañadores y doctrinas, o sea, enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 al 20 dice: manteniendo la fe y una buena conciencia, o sea, mantén la fe y hazle caso a tu conciencia. Dice que algunos desecharon o rechazaron y naufragaron en cuanto a la fe,
O sea, por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en su fe. ¿Qué es naufragado en su fe? Se apartaron de la fe. Entre los cuales están ¿quiénes? Himeneo y Alejandro, otros colaboradores de Pablo. Estaban con Pablo y se fueron. A quienes, dice Pablo, porque aquí está hablando Pablo a Timoteo, a quienes entregué a Satanás, o sea, para que Satanás haga con ellos lo que quiera, para que aprendan a no blasfemar, o sea, a no decir cosas ofensivas contra Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, y su palabra está refiriéndose a las enseñanzas. O sea, y su enseñanza carcomerá como gangrena, o se extenderá o se propagará como un cáncer. Está hablando de las enseñanzas falsas. Eso también es motivo de desánimo, enfriamiento espiritual y deserción, ¿no? Porque al no enseñarles la verdad, tarde o temprano terminan afuera. De los cuales, o sea, refiriéndose a quienes estaban con esas enseñanzas falsas, ¿están quiénes? Himeneo y Fileto, que se desviaron, o se extraviaron, o se apartaron, desertaron o apostataron, como quieran decirle, de la verdad. O sea, se apartaron de la verdadera enseñanza, diciendo que la resurrección ya se efectuó. O sea, diciendo en esa época que ya la resurrección había tenido lugar, que ya había ocurrido, ¿sí? Dice, y así trastornan la fe de algunos. Porque es que la resurrección, ¿cuándo ocurre? La primera resurrección, refiriéndome a la grande, ¿no? Porque hay otras pequeñitas de cuando el Señor Jesucristo murió, se levantaron algunos, ¿no? No, refiriéndonos a la primera resurrección, ¿cuándo es? En el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí se acuerdan o no? Eso vimos, la he dicho 2 veces, que cuando el Señor Jesucristo viene en el arrebatamiento de la iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos, todo eso. Entonces ellos estaban diciendo hace 2000 años que ya la resurrección había tenido lugar. Claro, y así con esas falsas enseñanzas trastornan la fe de algunos. Yo vi varias veces un predicador muy famoso en internet, están los videos, donde se burla del arrebatamiento y lo siguen millones y dice, yo desde que estoy pequeñito estoy oyendo del arrebatamiento. Y cuando fue ese video dijo, hoy tengo 40 años y aquí estoy y no ha ocurrido. O sea que esos burladores empiezan a desviar la fe, porque la gente al ver que, pero no hay arrebatamiento, eso como que no es cierto, entonces empiezan a desanimar, a enfriarse espiritualmente y posteriormente se van. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 10. Procura venir a verme pronto, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas, otro colaborador de Pablo, dice, amando este mundo, o por amor a este mundo, me ha desamparado. Algunas versiones de la Biblia dicen me ha desamparado, otras dicen me ha abandonado, y se ha ido a Tesalónica, a la ciudad de Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Demas apostató, digámoslo así, o desertó. ¿Por qué? Por amar más las cosas del mundo. Y así hay muchos cristianos. No nos digamos mentiras, es que a veces nosotros como que queremos taparnos los ojos ante la realidad del cristianismo de hoy, ¿no? No, hay mucha gente que está con un pie en la iglesia y otro en el mundo. ¿El problema cuál es ahí? ¿Sabe cuál es el problema? Que de ahí nació un término que yo lo voy a refutar en todas partes.
los famosos cristianos carnales. ¿Sí? Ahora están enseñando que hay cristianos carnales. Entonces, para mí eso es incoherente. O es cristiano o es carnal. Pero entonces cristiano carnal es el cristiano que todavía lo domina la carne, según ellos. Eso no tiene sentido. Y ese tema de cristianos carnales es, si Dios lo permite, es el que vamos a ver en 15 días. Pero es interrogado, no es en forma de pregunta. ¿Cristianos carnales? Es el título. Y por eso en 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16, 1 de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice: no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, o sea, la carnecita que le pide a uno. La carne es la misma naturaleza pecaminosa, ¿no? Los deseos de los ojos, o sea, que todo lo que veo, la codicia, que quiero tener todo lo que veo. Y la vanagloria de la vida, o sea, exacto, la vanagloria, jactarse de mi dinero, de mis títulos, de todo lo que tengo. Eso no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, Juan, capítulo 17, versículo 12. Seguimos con los desertores. Mientras estaba con ellos en este mundo, dice el Señor Jesucristo, yo los guardaba. Aquí el término los guardaba es que los cuidaba, o sea, los protegía con el poder de tu nombre. A los que me diste, le está hablando al Padre, ¿no? Yo los guardé, o sea, los cuidé, los protegí, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Judas. Él fue el único que se perdió de los que Dios le había dado al Señor Jesucristo, ¿cierto? Marcos capítulo 14 versículos 48 al 50. Y respondiendo Jesús les dijo, esto fue cuando fueron a atrapar al Señor Jesucristo, arrestarlo, la noche antes de su crucifixión. Les dijo, como contra un ladrón, o sea, un asaltante, han venido con espadas y con palos para prenderme. O sea, han venido a arrestarme con espadas y palos como si yo fuera un bandido. O sea, él tampoco se quedaba así como muy callado, ¿no? 49. Cada día estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me prendieron, no me arrestaron. Pero esto es así, o esto sucede para que se cumplan las escrituras. Lo que más nos interesa es el versículo 50, lo que está en amarillo. Entonces todos los discípulos, dejándolo solo, huyeron. Otros que se pisaron, como decimos aquí. Lucas 8:13. Claro, es que ahí fue una prueba muy grande para ellos, ¿cierto? Eso es una prueba muy grande. Que lleguen y que cojan al Señor Jesucristo y le van a hallar preso y dicen, no, a nosotros también. Eso es una prueba. Entonces, en el momento de las pruebas es donde se conoce quién es quién. Ah, no, una pruebita y ahí, mejor dicho, me voy. Cualquier cosita, me voy. Entonces, aquí en Lucas capítulo 8, versículo 13, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Vimos una predicación sobre eso de la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiraba sus semillas en 4 terrenos diferentes. ¿Sí? Las semillas que representan la palabra de Dios, correcto, Oliva. Dice, y respondiendo Jesús, las semillas que cayeron sobre las piedras, o sea, sobre uno de los 4 terrenos, esas semillas representan a los que al oír la palabra la reciben con gozo.
O sea, los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Eso sucede mucho, ¿no? Sí. Hay gente que llega a las iglesias, empieza a oír la palabra de Dios, el mensaje, y lo reciben con mucha alegría, con mucho gozo. Pero después, Pero como no tienen, ¿qué? raíces. Raíces profundas, o sea, suficiente raíz. Como no están bien arraigados o cimentados en Cristo, ¿qué pasa? Creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba, o sea, la tentación, se apartan, se dan por vencidos. Eso ocurre muchísimo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21. Timoteo, le dice Pablo, guarda lo que se te ha encomendado, cuida bien lo que Dios te ha confiado, dice otra versión, evitando las pláticas profanas sobre cosas vanas, o sea, evita las palabrerías mundanas, dice una versión, vacías, inútiles, las discusiones tontas, necias, y evita también, ¿qué dice? ¿Y los qué? Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. O sea, evitan los argumentos de un falso conocimiento. ¿Ya? La cual, hablando de la ciencia, de la falsa ciencia, dice, la cual profesando algunos, o por esa clase de falso conocimiento que algunos profesaron, se desviaron o se descarriaron de la fe. ¿Ya? Dice una versión de la Biblia, dice que la gracia sea contigo, amén. Hay una versión de la Biblia que dice, evita a los que hablan tonterías, que no hablan de Dios y que contradicen la verdad con un conocimiento o una falsa ciencia que aparenta ser cierto, pero no lo es. Al aceptar ese conocimiento, entre comillas, algunos se han desviado de la fe. Bueno, estoy corriendo un poquito porque es que ya vamos a llegar a la parte buena. Todos son buenos. No, mejor todavía entonces. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Así que ustedes, estamos en los desertores, así que ustedes, amados, sabiendo esto de antemano, ¿qué quiere decir sabiendo esto de antemano? O sea, conociendo ya todo esto, conociendo ¿qué? Que hay unos que enseñan las falsedades, que hay otros burladores, que hay otros, todo eso, sabiendo eso, guárdense, o sea, cuídense, estén en guardia, manténganse alerta, no sea que al ser arrastrados o desviados, ¿por qué? Por el error de los inicuos, o sea, por el engaño de estos malvados, dice otra, o por las artimañas de estos falsos maestros, dice otra, caigan de su firmeza. ¿Sí? O sea, al ser arrastrados por ellos, no continúen firmes y su fe se debilite y se alejen de Dios. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad, para siempre. Entonces cuídense, ¿no? No se dejen arrastrar por el error de esos inicuos, o sea, de los falsos maestros, de esas falsas enseñanzas, todas las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Este texto es un complemento del anterior. Y lo mencioné hace 15 días, pero no lo traje en diapositiva. Hoy lo vamos a ver. Dice, llevados por la avaricia, o sea, en su ambición de dinero, estamos hablando de esos inicuos o falsos maestros, dice, este texto lo tomé de la Nueva Traducción Viviente, de la NTV. Dice, inventarán mentiras ingeniosas, o sea, doctrinas falsas, ¿para qué? Para apoderarse del dinero de ustedes.
eso se ve. La Reina Valera 60 dice, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Mentiras. Harán mercadería. O sea, con palabras engañosas, con falsas enseñanzas. Pero Dios ya los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Señora Rosalía, me hace un favor. Ante todo, sepan esto. Ay, no, ya estaba. Sí, ahí, gracias. Ante todo, sepan esto. Que en los postreros días, o sea, en los últimos días, los que estamos viviendo, indudablemente, en los días finales, vendrán burladores, o sea, escarnecedores, o gente burlona, o sarcástica, o blasfema, dicen otras versiones, que andarán según sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir las concupiscencias? Las pasiones y los malos deseos. Eso quiere decir concupiscencias. Entonces ellos andarán de acuerdo a sus pasiones y malos deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó con la promesa de su venida? Lo que estábamos hablando ahorita del predicador que dice, llevo 40 años de vida y nada que ocurre. Porque desde el día en que nuestros padres murieron, todas las cosas permanecen tal y como eran desde el principio de la creación. Así dice mucha gente. Yo desde niño estoy escuchando que eso ya viene y que va a ser el fin del mundo y que toda la vida hemos escuchado eso. Entonces, eso desanima, eso enfría espiritualmente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, ellos se refiere a ¿quiénes? A todas esas personas que desertaron. ¿Sí? Esas personas salieron de entre nosotros. O sea, salieron de nuestras iglesias. Pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido o se hubieran quedado con nosotros. Pero salieron para que se manifestara, o sea, para que fuera muy claro y evidente que no todos son de nosotros. Lo que yo decía ahorita, no quiere decir que porque está en la iglesia ya cantando, uy, no, eso es cristiano 100% verdadero. Por eso yo siempre que hablo de los cristianos le pongo el apellido verdadero, ¿no? Digo cristiano verdadero o verdadero creyente. Porque los otros, acuérdense cómo les digo yo, cristibios, que no, vamos a ver eso más adelante. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10. Hablando de los que se extravían. Cualquiera que se extravía, o que se desvía, o se descarría, o se aleja, o deserta, o apostata, y que no persevera, o sea, no permanece en la doctrina o enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera, o sea, permanece en la doctrina o en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y este versículo 10 lo traje porque es importante. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo reciban en su casa ni le digan bienvenido. Y hay otra versión de la Biblia que dice, ni siquiera lo saluden. Porque es que yo conozco muy bien, yo estudié bastantes años a los testigos de Jehová, no pertenecí, sino los estudié mucho, y su Biblia y todo. Si ustedes quieren, hagan la prueba, ábranle la puerta a un testigo de Jehová. Y ellos, si hablan una hora hablan solo de Jehová.
Pónganle cuidado. Testigos de Jehová. Testigos. Entonces Jehová, o sea, el Padre. Porque como ellos dicen que el Hijo no es Dios y que el Hijo, el Señor Jesucristo, es inferior al Padre, ellos nunca hablan del Señor Jesucristo. Y si uno le llega a hablar y a contradecir algo con Cristo, salen, mejor dicho, Pitados. pitados, como dice el Iván. Entonces, uno está en todo el derecho de no recibirlos. Si uno le hace caso a lo que dice la palabra de Dios, uno está en todo el derecho de no recibirlos. La palabra lo dice. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, la enseñanza de Cristo, no lo reciban en su casa ni le digan bienvenido, ni siquiera lo saluden. Bueno, estos que viven con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, o que son cristianos, o todos esos, vamos a ver dos textos que hemos visto, mejor dicho, muchas veces, pero hay que mencionarlo. Y vimos una predicación de este tema. Dice el hombre, la persona de doble ánimo, o sea, la persona que duda, que vacila, es inconstante, o sea, inestable, fluctuante en todos sus caminos, o sea, titubea, es indeciso en todo lo que hace. Hoy piensa una cosa, mañana otra. No es constante en su conducta, y su lealtad, su fidelidad está dividida ¿entre qué? Entre Dios y el mundo. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense, o sea, lávense las manos. Y ustedes, o sea, dice, los de doble ánimo, o sea, los inconstantes, los inestables, los fluctuantes, los indecisos, los pusilánimes, los que titubean, los que quieren amar a Dios y al mundo a la vez, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones, porque el pecado es el que no los deja ser completamente cristianos verdaderos. Porque están así, ¿no? El pie aquí y el otro allá. Una balanza. Y también dice ahí, un día están eufóricos y otro día están deprimidos. Por eso, las dos caras. O sea, de varios pareceres. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 16. Este me gusta todavía más. Yo conozco tus obras. O sea, estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que no eres ni frío ni caliente. O sea, sé que no me obedeces del todo, sino solo a medias. A medias tintas. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, a mí me gusta esto es así: te vomitaré. Otra versión dice: te escupiré de mi boca. Ahí es donde dice: uy, qué dura es esta palabra, ¿no? Dura es esta palabra. Pero es que está en la Biblia. O sea, Dios lo vomita. Yo no lo estoy diciendo, no me miren así, ¿no? No, la palabra sí lo dice. Por eso. Entonces, estos son los que dicen el dicho ese: ni chicha ni limonada. Bueno, y a partir de aquí comenzamos un tema que es bien polémico. Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Este Hebreos 6 del 4 al 6 se presta para discusiones entre los cristianos, muchísimas discusiones. Eso hay polémica sobre esto. Unos dicen que este Hebreos 6 del 4 al 6 está dirigido a los no creyentes, y otros dicen que sí está dirigido a los cristianos. Yo estoy absolutamente convencido que esto es para cristianos, porque es que hay predicadores que dicen, o teólogos, que un cristiano no puede apostatar.
¿Se han oído eso? ¿Se lo han oído o no? No. Dicen, un cristiano no puede apostatar. O sea que si es cristiano, no puede apostatar, o sea que no se puede ir. Renunciar. Vamos a ver. Sí. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿y qué? Y recayeron. Paremos ahí. Eso vamos, esta es la parte que hay que explicar mejor. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿qué es fueron iluminados? Ese término iluminado es un término griego que es ¿cuál? Fotizo. Fotizo, que quiere decir fueron alumbrados de manera espiritual. O sea, ellos recibieron la luz, la iluminación, recibieron la verdad, la conocieron, la aceptaron, o sea, conocieron la verdad. Entonces pregunto, ¿se está refiriendo a un cristiano? Claro. Claro que sí. ¿Un ateo es iluminado? No. Entonces se está refiriendo a cristianos. A cristianos. Dice que gustaron, lo segundo, que gustaron del don celestial. Que fueron hechos. O sea, el don, la palabra don es un regalo, ¿cierto? Sí. Que gustaron del regalo celestial. ¿Cuál es el regalo de Dios? ¿Cuál es? La salvación. O sea, ¿qué es gustaron? Saborearon o probaron. La palabra. Ese término es Geuomai en el griego. Geuomai quiere decir saborearon o probaron la salvación. Que fueron hechos partícipes. ¿De quién? Del Espíritu Santo. O sea que llegaron a participar del Espíritu Santo, que tuvieron parte del Espíritu Santo. Ese es metokos, el término. Quiere decir que tuvieron una relación estrecha con el Espíritu Santo, recibieron al Espíritu Santo. ¿Se está refiriendo a qué? A cristianos, porque un incrédulo no tiene participación con el Espíritu Santo. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, degustaron, una degustación, saborearon, probaron la buena palabra de Dios, o sea, el mensaje del Evangelio. Y los poderes del siglo o del mundo venidero, dice otra. O sea, saborearon también el poder de Dios. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Yo no sé, a mí me parece fácil entender que está hablándole a cristianos. Sí. Y Hebreos todo es escrito para cristianos. Y si ustedes leen todos los capítulos de Hebreo, la mayoría empiezan hermanos. La mayoría de capítulos, la mayoría de textos empiezan hermanos. Hermanos. Bueno. Tuvieron esas 5 cosas y ¿qué pasó? En el versículo 6. Y recayeron. O sea, volvieron atrás. O sea, después de todo esto volvieron a caer y se apartaron de Dios, para que quede más claro. Apostataron. Entonces es imposible que esos, ¿qué sigue? Sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, es imposible que vuelvan a... Díganlo para saber si están comprendiendo bien. Es imposible que vuelvan a arrepentirse. ¿Será? Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es que yo siempre discuto que cuando uno lea la Biblia, ¿qué es la hermenéutica? Es la interpretación, ¿cierto? Y la exégesis es que yo, palabra por palabra, desglose para entender.
Porque a veces pasamos, es posible que los cielos ya. No, hay que entenderla Léela. detenidamente, escudriñarla, discernir lo que está diciendo. ¿Ya? Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, es imposible que esas personas vuelvan a arrepentirse, porque al rechazar al Hijo de Dios estarían crucificando a Cristo una vez más, lo estarían crucificando otra vez y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué quiere decir? A la burla. O sea, exponerlo a la vergüenza pública, o como dice otra Biblia, a la ignominia pública. Entonces, no quiere decir que si una persona se fue no se puede arrepentir y volver, claro. Pero es que estamos hablando, la apostasía es apartarse de la fe, ¿cierto? Es desertar. Pero también la definición de apostasía dice que es en forma deliberada. ¿Saben qué es deliberada, no? O sea, que lo hago conscientemente, lo de irme, y continúo en el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Porque es que otra vez estarían crucificando al Señor Jesucristo. Acuérdense que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿cierto? Se crucificó y murió por nuestros pecados. Una vez. Se crucificó una vez y ya. Pero no quiere decir que entonces cada vez, vuélveme. Me crucifico porque vino otra vez y entonces se arrepintió y se fue, y otra vez apostató y volvió, y entonces otra vez me crucifico y tal. Eso quiere decir, estarían crucificando una vez más al Señor Jesucristo y sometiéndolo a la burla. ¿Sí o no? Bueno, y dice, crucificando de nuevo para sí mismos. ¿Qué quiere decir? O sea, vuelve y crucifíquese por mí, ¿sí? Que otra vez, bueno, pero aquí yo sé que lo van a entender mejor ahorita que vamos más textos. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Fíjense que la Biblia hay que leerla de forma sistemática. O sea, estábamos en Hebreos 6 del 4 al 6, ¿cierto? Ahora saltamos a Mateo 12, 43, 45, y ahorita vamos a saltar a 2 de Pedro 2, 21 al 22. Eso es estudiarla como es, y todo es coherente, ¿sí? No coger ahí un texto y de un texto ya. Dice, cuando un espíritu inmundo sale, un espíritu inmundo o maligno, o como dice en el texto griego, dice impuro. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, o sea, de una persona, anda por lugares secos, áridos, o sea, anda por el desierto, buscando reposo, pero no lo halla. Paremos ahí. ¿Cuándo sale un espíritu inmundo de un hombre, de una persona? ¿Cuándo sale? Cuando está arrepentido. Correcto, señora Rosalía. Cuando se arrepiente y se convierte a Dios, toda esa porquería de demonios salen. Porque ahora yo voy a hacer el templo del Espíritu Santo y lo tengo que tener como limpiecito, ordenado, arreglado. ¿Hay un texto que dice arregla tu casa? Sí. ¿Sí dice así? Sí. Alguno que dice arregla tu casa. Bueno, entonces está limpiecito y todas las cosas. Salió ese espíritu inmundo y quedó limpiecito. Entonces dice el espíritu, después de que se fue y no encontró reposo, y además porque ellos necesitan un cuerpo para vivir, ¿no? ¿Sí sabían? Ellos necesitan cuerpo donde. Versículo 44. Entonces dice, o sea, el espíritu maligno, volveré A mi casa. O sea, regresaría a mi casa de donde salí, o sea, volveré a la persona de la cual salí, o como dije yo, regreso a mi antigua residencia. Y cuando regresa, ¿cómo la encuentra? Desocupada, o sea, vacía, barrida. Otra versión dice limpia y adornada.
otras dicen arreglada, ordenada. Y paremos ahí otra vez. Te llegó y ya la encontró limpiecita, arreglada, ordenada y todo eso. Y aunque aquí no está en la Biblia, hay cosas que Dios le ilumina a uno. Entonces, aquí viene esa persona que ¿qué? Que deserta, que se va. Vamos a hablar de esa persona. Cuando vuelve y se va, ¿cierto? Era cristiano y se va. Entonces, ¿qué ocurre? El versículo 45 dice la respuesta. Ya cuando regresó, que se había convertido, estaba limpiecita, pero se fue de la iglesia, del cristianismo, desertó. Entonces el 45 dice lo que pasa. Entonces cuando ve que se recayó, entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. O sea, más depravados, más malignos, o sea, son 8 en total, ¿no? Y entran a morar, a vivir allí en la persona. Y aquí entendemos por qué dije lo que dije. Dice, por consiguiente, el posterior estado, o sea, el estado postrero o el estado final de aquel hombre, viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Claro, porque tiene más fuerza. Que cuando no se había convertido. O sea, porque cuando no se había convertido tenía solo uno. Pero se fue al cristianismo, limpió su casa, limpió todo. Y ya cuando regresó el no se pudo, pero recayó, entonces vuelvo con 7. Así también le acontecerá a esta mala generación. Hay una versión de la Biblia que dice, eso mismo les va a pasar a ustedes que son tan malos. Así dice la otra versión de la Biblia. Eso lo encuentran también en Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Bueno, ahora mire los que se van, lo que dice Pedro. ¿Sí cómo salta a Hebreos, a Mateo, Mateo a Pedro, y todos están de acuerdo en lo mismo? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 22. Mira esa foto tan hermosa. Porque mejor les hubiera ido mejor, ¿no? No haber conocido jamás el camino de la justicia, o sea, el camino recto. Mejor hubiera sido que no hubieran estado en el cristianismo y que después de haberlo conocido, volverse atrás. O sea, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. O sea, rechazar el mandamiento que se les dio de vivir una vida santa. Rechazaron eso, ¿sí o no? Pero les ha acontecido o les ha sucedido, les ha ocurrido ¿qué? Lo que dice el verdadero proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca recién lavada o bañada regresa a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo, en el fango. Yo que fui una chanda, mejor dicho, una caspa en el pasado, y yo lo digo porque yo tengo que ponerme como testimonio de lo que Dios hace con una persona. Si yo ahorita regresara, yo no diría que regreso a revolcarme en el fango. A mí me gusta decir, regresaría a revolcarme en el estiércol. ¿Sí o no? Porque llegarían 7 espíritus más y mi estado futuro sería peor que el que tenía hace 30 o 40 años. Dura es esta palabra, ¿sí o no? Proverbio 26:11 también dice lo del perro que vuelve a su vómito. Proverbio 26:11. Hebreos 10, 26 al 29, por si todavía tienen dudas. El cerdo recién bañado regresa a revolcarse en el fango. Hebreos 10, 26 al 29, para continuar el mismo tema. Porque si pecamos voluntariamente, o sea, si continuamos pecando deliberadamente, obstinadamente, con toda intención o a eso, si seguimos pecando conscientemente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber
conocido la verdad, o como decía Hebreos 6, 4 al 6, después de haber sido, ¿qué? Iluminados, de haber gustado del don celestial, de haber gustado de la buena palabra de Dios, de haber sido partícipes del Espíritu Santo, después de haber visto el poder de Dios, dice, para que no duden lo que estaban diciendo, ya no queda más sacrificio por esos pecados. Lo busca en la Biblia Oliva. Ya no queda más sacrificio por esos pecados. No que venga y vuelva el sacrificio y me cuelgo en la cruz para usted. ¿Sí o no? Porque lo veo que miran con mucha... Lo leen en la casa despacito. ¿Cuál? ¿Hebreos? El que estamos viendo, todos los que hemos visto al final. Ya no queda más sacrificio por esos pecados. Sino que una horrenda expectativa del juicio de Dios y del hervor de fuego, o sea, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios. O sea, ya no queda sino la paila, para que hablemos claro. Versículo 28, vamos a ver lo que dice en la antigüedad, cómo era. El versículo 28 en la antigüedad dice, todo el que violaba la ley de Moisés debía morir irremisiblemente, o sea, era ejecutado irremediablemente, sin misericordia, sin compasión, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cierto? O sea, 2 o 3 testigos que declararan en su contra. 29, va a ser una pregunta sobre lo que hemos visto, dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado? Lo captan fácil, ¿no? ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios? ¿Cómo así que lo pisotea? Con lo que estamos hablando. Que se burla. Que se burle Y que se va y que apostata y toda cosa. El que pisotea la sangre del pacto, o sea, el que desprecia la sangre de Cristo, la sangre del sacrificio, la sangre que Cristo derramó por él, dice, con la cual fue santificado, porque la sangre de Cristo nos santifica, ¿no? Cuando nos convertimos a él. Dice, e hiciera afrenta, o sea, ofenda o insulte o ultraje o desprecie al Espíritu de la gracia, o sea, al Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y es que hay términos duros. Si todos leyeran la Biblia, ahí estarían viendo que dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda, términos duros, ¿no?, la sangre del pacto, o sea, la sangre de Cristo? Porque cuando yo me voy y sigo pecando, porque al comienzo dice, si pecamos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, haber sido librado, estoy pisoteando la sangre de Cristo y la considero inmunda. Otra dice, otra versión, ¿sabe cómo dice? Y tiene por impura o de poca importancia la sangre de Cristo. Bueno, entonces, ya 3 textos y terminamos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, es para las recomendaciones que nos da la palabra, ¿no? Este es un mensaje del profeta Azarías para el rey Asa. Dice, y salió al encuentro del rey Asa y le dijo, óiganme, escúchenme, ¿no? Tú, Asa, y todas las tribus de Judá y de Benjamín, el Señor estará o permanecerá con ustedes si ustedes están o permanecen con Él. Y si lo buscan, ustedes lo hallarán, o se dejará encontrar por ustedes. O en la palabra de Dios también hay una parte donde dice, el que busca, encuentra. Pero si lo dejan, si lo abandonan, Él también los dejará, también los abandonará.
Bueno, Isaías 55:6, Busquen al Señor. digamos, no quiere decir que una persona que se ha ido no pueda regresar, pero es diferente a alguien que recayó, Que yo no tengo fe. que recayó, digamos, porque pecó, mejor dicho, puede ser un pecado grave, pero se arrepintió y volvió, y no lo hizo deliberadamente, no lo hizo conscientemente, no dijo me marcho porque no quiero más por aquí, ¿se me entiende? Si no, nadie podría volver, pero se refiere a los que ya se pierden definitivamente y apostatan Quedan perdidos. totalmente. Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puede ser hallado, Llámenle. llámenlo en tanto que está Cercano. cercano. Y terminamos con este que dice, sigue hablándole a cristianos y confirmando que sí hay cristianos que apostatan, porque dice, miren, o sea, tengan cuidado, presten atención, pilas. ¿Y cómo dice ahí la palabrita? Arriba, hermanos. Y muchos textos en hebreo dice hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo ¿de qué? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Más bien. O sea que le está dando la pauta para decir que sí puede haber un corazón malo de incredulidad. O sea, que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo Para apartar que se aparte de Dios. Entonces él está diciendo, sí puede haber quien se aparte. Versículo 13, más bien, exhórtense. La palabra exhórtense, ahí quiere decir ¿qué? Anímense. Anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se diga hoy. O sea, quiere decir mientras haya oportunidad, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se acuerdan los espíritus engañadores? Que algunos apostatarán de la fe por seguir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice, entre tanto que para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque hay gente que puede ser engañada por el pecado, porque somos hechos participantes, otra vez, participantes o partícipes de Cristo. O sea, tenemos una relación estrecha, íntima con Cristo, con tal de que ¿qué? O sea, ¿cuál es la condición? ¿Qué dice ahí? Con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin. Ahí lo está diciendo que hasta la mitad hay, hasta el fin. Y por eso Mateo 24:13, que vimos al principio, como decía, el que persevere hasta el fin será salvo. Y dice, con nuestra confianza del principio. O sea, la confianza que tuvimos al principio cuando estábamos en el ¿qué? El primer amor. Correcto, Oliva, en el primer amor. Entonces, vamos a orar. ¿Ibas a agregar algo? Déjalo entonces. La palabra de Dios hace mucho la analogía entre la relación de la iglesia, que somos todos nosotros, y Cristo. La iglesia la representa como la esposa y Cristo viene siendo el esposo. Para que un matrimonio permanezca debe haber fidelidad, ¿verdad? Sí. Porque si alguno de los dos cónyuges es infiel, pues esa sería una causa legal para acabar con ese matrimonio. Pues igual sucede con la relación con Dios. Él quiere que nosotros cumplamos los votos que le hicimos cuando creímos, cuando lo recibimos. Y esa es la fidelidad a Dios. Es la misma analogía que hay entre el matrimonio. Bueno, muchas gracias.